Saludos país, saludos mundo. Alfonso Torres, yo aquí, martes 6 de enero 2026, para conversar con don Aristóteles Ponce sobre temas internacionales. Eh, Uno piensa, bueno, ahí está don Ponce, saludo hermano. Saludos. Uno Adelante. piensa, uno piensa que la sociedad humana, con los avances en la educación, en la ciencia, en la tecnología, debía cada día más vivir en fraternidad, en amor, en solidaridad. Sin embargo, todo indica que nos encaminamos por un sendero contrario a todo eso, al amor, a la paz. ¿De qué nos sirve tanta educación, tanta tecnología, tanto que se invierte en las aulas, en las universidades, en los laboratorios, en descubrir zonas en el espacio, colocar aeronaves en el espacio, en Marte, en Júpiter, en la Luna? Ya solo nos falta que desprendamos los rayos del sol o los captemos para no tener que depender de los hidrocarburos fósiles. Pero bueno, o de los combustibles fósiles, sería la expresión más correcta para preservar y cuidar nuestra naturaleza. Sin embargo, la ambición de los seres humanos nos llevan por un camino de destrucción. Es lo que estamos viendo en este mundo de Dios, don Poncerrate. Usted habla de inversión en la educación, pero la tendencia es a la inversa, es en reducir los gastos en educación para mantener el control. Y eso comenzó en Estados Unidos desde que llegó el presidente número 47 de esa gran nación, Donald J. Trump, que comenzó a reducir el presupuesto a las universidades más prestigiosas de ese país del norte y a las que tienen eh, mayores investigaciones y mayores aportes a la ciencia. Y eso ha cundido también en toda América Latina, donde Puerto Rico ha visto menguado en más del 50% el presupuesto de la educación. En otros países de América Latina, los maestros y las maestras están pidiendo un aumento en la calidad del gasto educativo, como en Argentina, que los estudiantes están totalmente en movilización para que se aumente el presupuesto de las universidades y para que las becas que el gobierno de Javier Milei le ha quitado a los estudiantes sean repuestas. Es decir, hay una involución en el gasto de educación. Parece que la barbarie es más exitosa en términos económicos que la educación, don Alfonso Torres Ulloa. En el caso de Estados Unidos, a veces el analista político habla de que con el regreso de Donald Trump, pero esa es la naturaleza de los imperios, la brutalidad y la cultura del saqueo, de expoliación de los pobres, de los pueblos pobres, cuando debía ser lo contrario, que la nación más grande fuera en auxilio de la más pobre, de la más pequeña, para una convivencia y coexistencia pacífica. Sin embargo, la naturaleza humana no es esa. Por supuesto, digo la naturaleza humana porque la guerra, el saqueo de un pueblo sobre otro o de una nación grande sobre una pequeña no es nueva. Esa es una cultura que viene de muy lejos, pero mi preocupación o mi punto de mira es que con la educación, con la globalización del conocimiento, de la información, con los avances en la educación global, uno supone que la comprensión entre los seres humanos debía ser otra, que el propósito debía ser el amor, el intercambio, el apoyo y no el odio, y no el saqueo, y no la expoliación. Y lo más grave es
que el saqueo que se produce de una nación rica sobre una más pequeña, no necesariamente más pobre, no es para el disfrute de las mayorías de los nacionales de esa gran nación en términos de tamaño y de poderío militar, sino que para una élite muy, muy reducida, muy reducida. Entonces, eso hace mucho más grave esa cultura de saqueo, de expoliación, de robo y de actuar como piratas, aún estando nosotros en el siglo XXI. Y hablamos de civilización, y hablamos de desarrollo, y hablamos de progreso. Es eso lo que me llama la atención, don Ponserrati. A mí me duele lo siguiente, si uno escanea la historia y se remonta a la década del 40, cuando la Guerra Civil Española, uno ve que hubo un evento en España donde la gran mayoría de los intelectuales más destacados del mundo fueron a respaldar la democracia en España en contra del franquismo. Sin embargo, duele ver que en América Latina, con grandes intelectuales, con grandes luces, respaldan el saqueo de sus propias naciones y respaldan al invasor, al agresor, y duele en el alma, duele con coraje, porque con las luces que tienen nuestros intelectuales en Latinoamérica, no hemos visto, salvo raras excepciones, como Alfredo Jalife y algunos otros, incluso el propio Bernie Sanders en Norteamérica, que son los pocos que han levantado la voz en contra del saqueo imperial en los actuales momentos de este siglo XXI. Y duele en el alma, desgarra ver que la intelectualidad en América Latina apoya el saqueo de sus propios países, don Alfonso. Lo que acontece es muy peligroso por el precedente que siembra. Y la guerra no trae nada bueno, pero la guerra se responde con guerra. Y cuando es peor al otro, o una población que tiene que enfrentar un ejército regular superior en armamentos y en entrenamientos militares, entonces viene la necesidad de crear un movimiento o una expresión armada que opera de manera irregular. Es lo que hemos llamado la guerra irregular o la guerra de guerrilla, para poder enfrentar con relativo éxito a un ejército regular entrenado y superior en armamentos y en efectivos militares. Solo así es posible. Y eso lo demuestra, por ejemplo, la guerra de la restauración, en el caso nuestro, y que posteriormente ese mismo método se implementó en Cuba en el año de 1868. Y esa guerra de Cuba duró 30 años, con espacio muy breve de relativa calma para los efectivos irregulares, con menor armamento, con menor instrumentos militares, pudieran reorganizarse. Entonces, esa amenaza que estaba ahí, en la frontera de Venezuela, violando el derecho internacional, por un lado, las autoridades y los líderes norteamericanos vieron el hecho y observaron cómo se produjeron hechos de piratería, de saqueo, de robo de petróleo, de buques que venían hacia Venezuela o algunos que salió de Venezuela hacia Cuba. No hay respeto al derecho internacional y aún así muchos lo saludan, lo aplauden. Leí hoy la columna del Nietísimo y es triste, es penoso que una persona con el nivel cultural y de información que tiene se preste a eso, porque ideológicamente
es una persona que está siempre presta a aupar a lo peor de la calaña humana. Es una Así pena. es. Así es, y no solo el nietísimo, algunos otros funcionarios que son también intelectuales que están en la Academia Dominicana de la Lengua y que forman profesionales en universidades de nuestro país que también tienen la misma mirada eh, hacia, hacia la imposición del imperio, del gran garrote y de el saqueo de nuestros pueblos latinoamericanos. Me da pena y me apena que muchos amigos con nacionales, con ciudadanos, con pueblanos que viven allá en el imperio también estén respaldando estas medidas imperialistas por, quizás, yo no digo por desconocimiento, quizás por mantener un estatus que les conviene de manera individual a ellos y no se dan cuenta que cuando el imperio ataca a un país de América Latina, está atacando a todos los países y que deben recordar el proverbio de que si la casa de tu vecino arde, pon tus barbas en remojo, es decir, no sabemos cuándo el imperio atacará a nuestro propio país y tenemos que mirarnos en ese espejo, don Alfonso. Cuando el sector intelectual de una sociedad, en el caso nuestro de la sociedad dominicana o de la sociedad colombiana o de la venezolana o de la puertorriqueña, digamos entonces que la intelectualidad regional de América Latina guarda silencio una buena parte de ellos, la situación se hace muy grave, porque los intelectuales son los llamados a mirar más allá de donde puede mirar el común de los mortales. Es el que puede comprender por su formación, por su intelecto, la trascendencia de un acto o de otro y las consecuencias. Si se queda solo mirando situaciones tan coyunturales, tan particulares, nunca será posible la igualdad de pensamiento, nunca. Nunca será posible estar de acuerdo con todo lo que hace un gobierno o un Estado, porque el Estado es un ente represivo por su naturaleza. Por eso Carlos Marx llamaba a superar el Estado y crear una sociedad distinta sin Estado, lo cual puede ser utópico y lo es realmente, pero siempre Marx tuvo la certeza de que el Estado es ese ente represivo, regulador. Para regular hay que ser represivo. Entonces no siempre vamos a estar de acuerdo con todos los actos de un Estado nacional, pero lo importante es que ese Estado tenga en su mira el interés de la mayoría o los intereses de las mayorías y que además piense en la dignidad del colectivo que representa, que tiene una historia, que tiene unos valores, que tiene un territorio, que tiene unos límites geográficos que son los que van a permitir que esos nacionales puedan desarrollar su vida en un marco cultural y socioeconómico y de orgullo y de alegría, de dignidad, que le permita entonces vivir como ciudadanos, como seres humanos, sin cerrar la puerta a la solidaridad para con otros nacionales de la región o del mundo o de la humanidad como tal. Y cuando los intelectuales, que deben tener las luces para comprender estos fenómenos, se ciegan y terminan aupando a los malos, entonces son sociedades que van rumbo a la hecatombe, que van rumbo fuerte al descojonamiento, a la desintegración, o le abren la puerta para que la maldad reine, para que otros vengan a saquear los recursos que son propios de un Estado y de sus nacionales. Usted mencionaba que algunos funcionarios, bueno,
Hay que mencionar a un amigo nuestro, a don Rafael Peralta Romero, quien me honra con su amistad, pero que ha sido un vocero de este gobierno para que se actúe groseramente contra el pueblo venezolano. Sin embargo, otro funcionario como Claudio Camaño Vélez ha levantado la voz por la dignidad, por el respeto, por la solidaridad, y ha publicado 3 o 4 artículos en estos meses de mucho valor, de mucha humanidad, de mucho principio. Es decir, Claudio, a pesar de ser un funcionario de este gobierno, ha levantado su por la humanidad. Y eso también nos deja ver, siendo parte de una estructura de poder como esta, servir al imperio, hay voces que se levantan. Hay Así voces que es, se don. levantan. También podemos destacar intelectuales de la talla de Filiberto Cruz Sánchez, un historiador de la línea noroeste que ha levantado su voz en contra del imperio, y a Bartolo García Molina, un intelectual de las letras, que yo digo que es uno de los científicos que nosotros tenemos en el área de la literatura en el país y que no se le ha dado el gran valor que también está defendiendo la autodeterminación de los pueblos, no a Venezuela como Venezuela por ser Venezuela, sino a Latinoamérica y la posibilidad de que cada país se dé el gobierno que pueda tener, y está ahí defendiendo la dignidad de los pueblos latinoamericanos. Hay que señalar eso porque también hay que darle valor a los que tienen valor, don Alfonso. Y ambos casos, el maestro Filiberto Cruz de Montecristi, de la línea noroeste, y el maestro Bartolo García de Valverde Mao, de nuestra línea noroeste, de hombres y mujeres bravas y bravos. Eso es importante señalarlo. Me llama la atención, lo escribí en días pasados por las redes, que un hombre que se reivindica siempre como hombre de la Revolución de Abril y que recoge muchas anécdotas de la Revolución de Abril, de él y de otros, como el periodista José Bujosa Miese, que siempre refiere cuando él recogió del uniforme de un soldado la insignia de cabo y se la puso en su destartalado pobre uniforme. Él entonces se sintió ser cabo de la Revolución de Abril, y al que no le decía cabo no le respondía. Se sentía orgulloso y muy solidario con Venezuela, muy internacionalista. Ha estado cuestionando a la clase política dominicana, tanto a Danilo Medina, a Leonel Fernández. Yo lo sigo en las redes. Sin embargo, me llama mucho la atención que a pesar de esta postura que él tiene, como si fuera un hombre de izquierda, lo vi el año pasado o antepasado juramentarse en la fuerza del pueblo, aquí cerca de mi casa, en la calle Benito Monción, esquina ahí Ramón Santana, ya casi llegando a la avenida Bolívar. Y lo hizo muy orgulloso, muy orondo, muy contento. Y entonces él cuestiona que ya renunció a la fuerza del pueblo. No he visto la renuncia. Sí he visto los cuestionamientos que él hace a su líder, Leonel Fernández, por postura determinada. Sin embargo, Leonel ha hecho causa común en términos de la solidaridad con el presidente Maduro y con Venezuela, y ha llamado acto de terrorismo a lo que hizo Estados Unidos frente a Venezuela. Pero bueno, son de las cosas que uno tiene que ver en esta política vernácula, don Ponserrate, cosas que uno no se le explica. Pero bueno. Así es, don Alfonso. Es difícil, como usted está diciendo, ver cómo las personas cambian de opinión cuando es conveniente para su persona. Sin embargo, debo confesar que, aunque no soy seguidor del presidente Leonel Fernández, con relación a la República Bolivariana de Venezuela, se la ha jugado, le han endilgado
como narcotraficante, que apoya el narcotráfico de Nicolás Maduro, porque él también fue narcotraficante cuando fue presidente y apoyó el narcotráfico, y que entre bomberos no se pisan la manguera. Lo han fusilado en las redes sociales funcionarios del actual gobierno y personas que le adversan también políticamente. Sin embargo, ha sido vertical en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de la hermana República de Venezuela, y eso por lo menos le da un giro positivo a su política como expresidente de la República Dominicana, y hay que reconocerle esa faceta a Leonel Fernández, don Alfonso. Me entra un mensaje por WhatsApp del profesor, el maestro Héctor Martínez Fernández, de Loma de Cabrera, de Ajabón, es decir, y volvemos a la línea, y me dice, este 2026, Alfonso, que nunca nos falte un objetivo digno por el que luchar. Que así sea, maestro Héctor Martínez Fernández. Un abrazo. Que nunca nos falte un objetivo digno por el que luchar. Qué bueno. Hay Don esperanza. Alfonso, Por don Alfonso, siempre. Nos quedan unos 5 minutos, don Alfonso. Me gustaría escuchar su opinión acerca de las movilizaciones que están registrándose en Bolivia en contra del actual presidente Rodrigo Paz, que le ha quitado el subsidio a los combustibles para la ciudadanía en general, porque usted sabe que Rodrigo Paz es un aliado de la burguesía nacional y transnacional en Bolivia, y que por los líos que tuvieron el movimiento hacia el socialismo, más entre Evo Morales y el presidente saliente, fueron expulsados del poder. Y entonces quisiera escuchar su parecer al respecto, porque él dice que le está pidiendo a la policía y a la judicatura de Bolivia que paren esas movilizaciones y que pongan control a eso. Mire, donde quiera que se produzca un reclamo justo de los trabajadores o de los pobladores, eso va a contar siempre con mi respaldo, con mi solidaridad, y siempre estaré presto a levantar mi voz para expresar el apoyo necesario desde la humildad en la que uno vive y habita, ¿verdad? Con esos trabajadores, con esos pobladores. Me parece justo el reclamo. Estamos frente a un gobierno en Bolivia neoliberal y a los pies del imperio. Ahora, ojalá que los trabajadores bolivianos y los pobladores y los indígenas vayan también a Evo Morales y a Luis Arce, que son los responsables, solo ellos dos son los responsables de lo que le viene a partir de ahora a Bolivia, al buen pueblo boliviano en términos socioeconómicos y políticos, porque las diatribas y las ambiciones de los dos es lo que ha llevado al pueblo boliviano a estas circunstancias tristes. Y ahora el pueblo boliviano va a pagar con sangre lo que han hecho Evo Morales y Luis Arce. En el día de ayer era lunes, y en el domingo también, los venezolanos, la diáspora, una parte de la diáspora venezolana se movilizó en Washington a favor de la acción de Estados Unidos. Y aún así, el Servicio de Control Migratorio de Estados Unidos, que se escribe ICE, yo no lo sé, debe ser ICE que se pronuncia, ¿verdad? ICE, porque la I ICE, como ICE. A.
Ajá, ICE. Se lo llevó porque son indocumentados. Oiga la cosa, oiga la cosa. El mundo está muy complicado, don Ponserrate, es un mundo muy complejo, pero no analizamos el tema, siendo hoy un día para hablar de política internacional. José Ismael Román va rodando hacia Filadelfia para abordar el avión esta tarde, debe llegar al país esta noche. Vamos a ver si José Ismael Román en el día de mañana puede estar con nosotros para que entonces hagamos el programa completo. Es un diálogo de lo que está pasando en la región y en el mundo. Que dediquemos el programa de mañana completo al tema internacional. Sí, don José Ismael Román puede estar con nosotros. Ya yo hablé con Charboy, va mejorando, me pidió la visita suya y mía a la casa de él y que es muy probable que esté con nosotros en el programa en el día de mañana y que podamos entonces hacer un ejercicio de comentario, de análisis, de intercambio sobre lo que está pasando en el mundo. Así, con puntos de vista diferentes, encontrados, cada uno tiene su propia lectura de lo que está pasando, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero lo podemos conversar. Se nos fue el tiempo, Gracias. don Ponce. Gracias, don Alfonso, por tu comentario. Quería escuchar su opinión al respecto porque tenía esa preocupación. Hasta mañana. Todas las mañanas